Quiero verte cuando esté rugiendo el mar. Me enfoco en la paz que tú me das. En mí ya no hay temor al mirarte a ti, Señor. Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver sea a ti, únicamente a ti. Quiero verte cuando todo vaya bien. Hazme sabio al buscarte en oración, y en cada paso que yo dé, enséñame a confiar en ti. Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas ti. Paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré. En cada respiro arde en mí, hasta solo verte a ti. Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Y paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré. En cada respiro arde en mí, hasta solo verte a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús. Puedo verte hoy, puedo verte hoy. Dios, tú conmigo estás, presente en todo estás. Levanto mi voz, voy a servirte a ti, Señor. Cristo, te quiero ver en todo mi Jesús. Puedo verte hoy, puedo verte hoy. Dios, tú conmigo estás, presente en todo estás. Levanto mi voz, voy a servirte a ti, Señor. Cristo, te quiero ver en todo mi Jesús.
paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré. En cada respiro, arte en mí, estás solo frente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús. Muy buenas noches, hermanos. El día de hoy, como cada jueves, tendremos un tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. Y quisiera ir con ustedes al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. La palabra nos muestra en este contexto, Pablo y Silas estaban compartiendo el evangelio, yendo a la sinagoga en Filipo, y son encarcelados, pero antes son azotados fuertemente y encarcelados, llevados a lo más profundo de la cárcel. Y en esta circunstancia, después de haber sido azotados y echados a la cárcel, la palabra nos muestra en Hechos capítulo 16, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La palabra nos muestra que Pablo y Silas en esta circunstancia estaban cantando himnos al Señor y estaban orando. Cuando leí esta historia, que seguramente muchos la hemos leído, me puse a reflexionar y a pensar cómo actuaría yo si es que fuese azotado con varas y echado a la cárcel de una manera injusta. ¿Cómo actuaría yo? ¿Cuál sería mi pensar? ¿Qué pensaría? Y de repente empezaría como que a molestarme, o de repente decir, ¿por qué esto me pasa a mí? A quejarme, o de repente a sentir lástima, ¿no? De por qué está pasando esta circunstancia, por qué siempre esto. Pero la palabra nos muestra, en medio de esta circunstancia real que estuvo viviendo Pablo y Silas, que ellos, en vez de hacer todo lo que acabo de mencionar, que sería una reacción humana, ellos estuvieron orando y adorando al Señor a través de cánticos. Y esto nos muestra que es lo mejor, hermanos, que podemos realizar, porque en ese momento es como que empezamos a decir, Señor, tú tienes el control de todo. Señor, tú eres Señor de todo, y nuestra vida está en tus manos, y tú nunca dejas de ser Dios. Tú tienes el control de todo. Y a ti sea la gloria y la honra. Hágase tu voluntad, Señor, en el cielo como en la tierra. En vez que Pablo y Silas se quejaran de la circunstancia que estaban viviendo, en vez que empezaran a sentirse mal o a sentir como que desánimo, ellos estuvieron cantando al Señor y orando, porque sabían de dónde venía su socorro, sabían quién era su alto refugio. Y la palabra nos muestra que los presos los oían. La historia no continúa ahí. La historia nos indica que hay un fuerte temblor que sacude los cimientos, tanto así que las puertas de las cárceles se abren. Viene el carcelero y al no tener luz, ¿no? Y al ver las puertas abiertas, prácticamente saca su espada para poder
quisiera ir a esa parte de la historia. Quisiera ir y irme a Hechos capítulo 16, versículo 30. Después que Pablo clama a gran voz y le diga, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. El carcelero dice lo siguiente. Hechos capítulo 16, versículo 30. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero estaba postrado de pies al ver esta escena. Él estaba a punto de matarse y ve, porque las puertas estaban abiertas, y ve a todos los presos que estaban ahí con Pablo y con Silas. No habían escapado de la cárcel. El carcelero se humilla, se cae de rodillas en ese momento. Y la pregunta que hace el carcelero es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ante esa pregunta, hermanos, ¿cuál sería la respuesta que daríamos? La que dio Pablo y Silas. Versículo 31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La respuesta a esa pregunta del carcelero, ¿qué debo hacer? ¿Debo hacer algo? ¿Debo regalar? ¿Debo dar donaciones? ¿Debo ir o hacer tal cosa? ¿O debo empezar de repente a circuncidarme? ¿Qué debo hacer? Solamente es creer. Y esta es la parte central, hermano, porque nos muestra la verdad del Evangelio y que la salvación es por fe. El carcelero pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué acción debo realizar? Y solamente es creer, cree para ser salvo. La salvación es por fe y esto es por gracia. Pero Romanos nos dice, 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La respuesta que da Pablo y Silas al carcelero es cree, solamente cree. Pero no solamente le dan la respuesta de creer, sino que también le comparten la palabra para que pueda cumplirse y este carcelero pueda creer verdaderamente. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, para que él y su familia puedan creer y ser salvos. Él y su casa necesitaban oír la palabra de Dios, oír el Evangelio, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de esta manera, el carcelero fue salvo y pudo creer en Dios, porque la fe viene por el oír y por el oír de la palabra. Entonces, en esta historia, hermano, podemos ver dos cosas. Uno, cómo debe ser nuestra reacción ante las circunstancias que estamos viviendo hoy en día. Quejarnos, sentir lástima de nosotros mismos, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre pasa esto? ¿A los demás no le pasa nada? ¿O por qué gozarnos en el Señor y empezar a exaltar su nombre y empezar a orar y poner nuestra confianza en Él? Y lo otro que hemos visto, hermanos, es que la salvación es por fe, no es por ninguna acción que hagamos, sino por fe. Y esta fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que vamos a orar, hermanos, por este tiempo. Señor, gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder perseverar en tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, pueda abrir nuestro entendimiento, Señor, y podamos realmente conocerte a ti, al único Dios verdadero. Guíanos en toda verdad, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestra relación contigo pueda crecer, Padre Santo, y podamos disfrutar, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Padre. Reconocemos nuestra incredulidad y debilidad,